Continuamos aquí en Libertad FM, en Espías Urbanos, y si os acabáis de incorporar, os damos la bienvenida, como también le voy a dar la bienvenida ahora mismo a nuestra primera invitada de la noche, y que además se incorpora, es una valiente a esta aventura radiofónica que empezamos la semana pasada. Muy buenas noches, Nahara Boray, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo día de estreno, que en realidad estrenamos la sección Más allá de las palabras, contigo. Buenas noches a todos. Acércate un poquito más al micro. Vale. Eso es, perfecto. Muy bien. A ver, Nahara Boray es experta en comunicación no verbal, es coaching, comunicación integral, inteligencia emocional, negociación, presentaciones eficaces, espíritu empresarial, neurociencia. No sé si me dejo algo, pero lo que no me dejo es que además es una mujer bellísima. Así que muchísimas gracias. Le vuelvo a dar las gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, la primera pregunta es la más lógica, ¿no? Porque tenemos una idea bastante equivocada de lo que es el lenguaje no verbal, más que nada por ciertos programas de televisión en los que vemos, bueno, pues un uso de esta disciplina que a lo mejor no es la única ni la más exacta. Entonces, ¿qué es exactamente el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal, me gustaría primero definir la diferencia que hay entre lenguaje y comunicación, que muchas veces no se sabe. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de comunicación, en realidad estamos hablando de comunicación personal de las personas, estamos hablando de todo lo que la persona comunica en sí misma y habla normalmente de la historia. Es como si fuese algo continuo. Podemos hasta saber cómo ha hecho la persona la evolución desde pequeño. Y el lenguaje no verbal, lo que hacemos, igual que en el lenguaje de las palabras, es discretizar todo eso. Intentamos entender lo que es cada pequeño movimiento y dividirlo y darle un significado. Entonces, con los métodos de lenguaje no verbal, lo que hacemos es estudiar cada pequeña división de movimientos del cuerpo, volumen de voz o otros ítems que existen dentro del mundo de la comunicación no verbal. Y a través de la comunicación, por ejemplo, lo que hacemos es comprender cuál es la necesidad más intrínseca a la persona. Es decir, yo puedo llegar a saber si una persona me va a escuchar mucho más fácilmente con frases cortas y con un significado mucho más concreto, o si necesito cuidar mucho más mi modulación de voz o el clima que yo voy a generar con ella para que abra sus oídos. Entonces tu pareja lo tuvo difícil, ¿no?, cuando te conoció. Bueno, en realidad todos somos humanos. Entonces, lo importante es que estas herramientas las pongamos al servicio de mejorar las relaciones. Cuando yo conozco a alguien, a mi pareja, a un amigo, empiezo una aventura laboral o lo que sea, lo que hago es observar y dependiendo de cómo sea la persona, yo le voy a aportar esa parte que necesita, ¿no? Imagínate, yo te veo a ti y yo creo que tú por encima de todo necesitas un nivel de aceptación, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tú te sientas cómodo con la persona, ya se abren todos tus canales de todo lo demás. Si yo a priori contigo soy mucho más directa y empiezo a hablarte solo de cosas de contenido, es probable que tú empieces la relación poniéndote mucho más reactivo. ¿Y todo eso lo has analizado en un minuto que llevas conmigo? Bueno, lo más impactante de la comunicación en realidad, de la comunicación no verbal, es que en los primeros instantes es cuando podemos ver la parte más inconsciente de la persona. Entonces ya la relación se pone a favor o, sin embargo, tenemos que empezar a superar más obstáculos. O sea, entonces, lo que es eso, la famosa primera impresión, es muy importante. Sí, yo pienso que la primera impresión es la que empieza a forjar el concepto de confianza. Es decir, nuestro inconsciente, en realidad es nuestro cerebro más primitivo, el cerebro reptil, es el que empieza a mirar si puede o no confiar en el entorno y en la persona. Yo voy a abrir mis canales de confianza o, por lo contrario, me quedo en estado de alerta porque no me fío. De acuerdo. Por eso hay personas que son más desconfiadas, ¿no? Es decir, hay personas... Yo, por ejemplo, soy muy emocional. Uh-huh. Yo enseguida, además, soy una persona que se abre enseguida, hablo enseguida, y enseguida me acerco mucho a la gente, me abro mucho. Que hay otras personas que son como más reflexivas, como más racionales, es decir, les cuesta más... Más frías. Sí, les cuesta más abrirse a la gente.
¿Es posible eso que quiero decir? Vosotros también en lo que es el lenguaje no verbal, eso también identifica a la persona bastante. Sí, a mí me gusta trabajar con un modelo que trabaja principalmente con 3 niveles. En realidad son 5, pero los principales son 3. Entonces están las personas que son muchísimo más prácticas, luego están las personas emocionales y están las personas más racionales. Las personas racionales, por ejemplo, son a las que has comentado tú, necesitan llenar su mundo conceptual por encima de todo. Entonces, para engancharse a la conversación, necesitan tener un argumento que le pueda dar vida a su cerebro. Vale. Lidia, la segunda pregunta es que, a ver, mucha gente se piensa que ser experto en lenguaje no verbal es nada, es cogerte un cursillo o unos tutoriales en YouTube y ala, y tira. Yo creo que eso necesita una preparación académica a conciencia, es decir, una serie de años estudiando. ¿Nos lo puedes explicar? Más que nada para los oyentes que tienen esas dudas. Pues, a ver, dentro de lo que estamos viviendo, es verdad que el lenguaje no verbal, ha habido gente o libros que han empezado a desarrollarse hace bastantes años, en los años 70 ya había algunos, pero no ha existido una regulación, una formación reglada como tal. Ahora mismo lo que hay son varias corrientes que estudian distintas cosas. Hay una bastante conocida, que es la corriente de Paul Ekman, que se ha dedicado fundamentalmente a estudiar las emociones a través del movimiento de los músculos de la cara, sobre todo. Pero hay otras corrientes que estudian el cuerpo, la comunicación, los gestos en genérico. A mí el método que más me gusta se llama Body Systemics. Ha surgido en Suiza y lo que intenta es darle un contenido científico, se basa sobre todo en investigaciones de neurociencia, es decir, mira cuál es la relación entre el cerebro, las últimas investigaciones que van saliendo sobre cómo funciona el cerebro y cómo afecta eso al cuerpo. En realidad no hay ninguna diferencia entre lo que pasa en nuestra cabeza y lo que pasa en nuestro cuerpo. Son dos cosas que son lo mismo y eso es lo bonito de la comunicación no verbal, en realidad, que es inconsciente y no la podemos controlar. Y entonces, por ejemplo, los criminólogos, muchos criminólogos además se presentan como expertos en lenguaje no verbal. ¿En la criminología se estudia Yo creo que hay una parte que sí que se estudia, pero como te decía, todavía es una disciplina que está muy, muy verde, no está unificada, entonces hay muchas corrientes, hay varias ramas, también es un campo muy, muy amplio para empezar a investigar y es algo que todavía se tiene que trabajar mucho más. ¿En qué ámbitos se aplica normalmente el lenguaje no verbal? Pues mira, me resultaría muy complicado decirte en qué ámbitos no se aplica la comunicación no verbal. Pero así, donde a mí me parece que puede tener muchísimo más impacto, por ejemplo en el marketing, porque en realidad cuando nos están presentando un anuncio, hay muchas cosas que los que hacen anuncios las eligen a nivel inconsciente, pero están hablando de cómo nuestra cabeza va a ir funcionando en ese mecanismo. Eso es comunicación no verbal. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con terapias o coaching, tú cuando conoces cuál es el problema vital de una persona en muy poco tiempo, te puedes ahorrar un montón de sesiones. Cuando vas a negociar, lo mismo, es mucho mejor aprender a negociar y ver dónde la persona está dispuesta a flexionar un poco y dónde tienes que parar, porque si no puedes. En cualquier profesión que entren personas podemos... Y todo eso a base del lenguaje no verbal, o sea, eres capaz, tú en este caso eres capaz de ver todo eso, o sea, tú a la hora de ir a negociar serías capaz de negociar mejor con una persona porque al estudiar el lenguaje no verbal te sería más fácil, ¿no? Yo pienso que es una de las capacidades que te facilita que la negociación se dé mejor. Hay mucha gente que esto también lo tiene innato, es decir, hay muchas personas que son grandes negociadores no porque hayan estudiado el lenguaje no verbal, sino porque son capaces de medir cómo funciona la persona de forma inconsciente. A ver, nosotros estamos acostumbrados sobre todo a las series norteamericanas, donde vemos que hay expertos de todo en todos los sitios, sobre todo en los juicios, en las investigaciones policiales. ¿En España se utiliza a los expertos en lenguaje no verbal, por ejemplo, para un juicio o para una interrogación de un sospechoso? Es decir, para que sea como una especie de apoyo a esa investigación para llegar a más allá
de lo que esa persona puede declarar verbalmente? A ver, lo primero es que todavía esto no es un método que vayas a constituir una prueba en un juicio. Podría ser un método de ayuda para seguir investigando. Imaginaros, yo le hago a alguien una pregunta y puedo detectar que esa pregunta le estresa. A mí esto me puede dar pistas para seguir investigando y comprobar o verificar lo que haya que verificar de otra forma. Creo que hay personas que sí que lo utilizan, cada vez lo están utilizando más, pero muy poco. En otros países se utiliza muchísimo más, aquí todavía no nos fiamos y una gran mayoría están bastante reacios a este tipo de formaciones. Vamos, colarte una mentira a ti es imposible, ¿no? Porque a la hora de... tú a través del lenguaje no verbal puedes saber si te están mintiendo, si te están... manipulando. Exacto. Hay muchas cosas que se puede saber a través del lenguaje no verbal, pero yo tampoco soy infalible. Ya me imagino. Pero me imagino que es más difícil engañarte a ti que engañarme a mí, porque a través del lenguaje no verbal tú eres capaz de detectar si yo te estoy mintiendo por el tema de los... Bueno, yo me imagino el tema de los ojos, los gestos... Yo estoy más entrenada en un sentido, pero en realidad sigues siendo una persona, puedo tener una conversación contigo y además no estar mirándote. No siempre estamos en estado de alerta. Vale, o sea, no estás siempre estudiando a la persona. Vale. Es que sería agotador, sí, sinceramente. Pero también es interesante, ¿eh? ¿Qué partes del cuerpo o gestos son los más comunes en gente a lo mejor pues nerviosa, que miente o... ¿Qué es lo que más utilizan? O sea, ¿qué parte del cuerpo es la que más cosas te puede decir? Te puede delatar cuando estás mintiendo. A la hora de mentir, los gestos, ¿te refieres a eso? Sí, exacto. Bueno, en mentira hay que tener mucho cuidado con la mentira porque debemos saber que una mentira se construye sobre un montón de verdades y muchas veces eso es lo que hay que medir, ¿sabes? O sea, tendríamos que entrar en un debate filosófico sobre cuál es la mentira. A mí no me gusta detectar mentiras en el lenguaje no verbal. Me parece que eso en realidad no construye tanto como destruir una parte. Pero si tengo que mirar... a veces lo que hago es mirar las incoherencias que la persona va a mostrar, ¿vale? Que podríamos llegar a considerarlo mentira. Imaginaros que la persona, o sea, lo que es muy importante también es comparar siempre la parte de la verbalidad, que es lo que me está diciendo con palabras, y que su cuerpo me va a expresar incoherente con lo que está diciendo. Entonces, determinados ítems, por ejemplo, un movimiento de ojos, cuando nosotros movemos los ojos, culturalmente hemos aprendido a escribir en una dirección. Entonces, siempre empezamos a escribir desde la izquierda a la derecha. Esto ha generado un conocimiento en nosotros que hace que siempre todo lo que es inicio lo situamos a la izquierda y a medida que va avanzando el tiempo lo situamos a la derecha. Entonces, esto conceptualmente lo tenemos tan integrado que si yo, por ejemplo, te pregunto a ti ¿qué comiste ayer?, tú deberías ir a buscar esa información a tu izquierda, porque es algo que ya ha pasado, porque es un inicio. Si tú lo buscas a la derecha, yo puedo pensar que igual te lo estás inventando. Esa pregunta es la que yo te quería formular, porque también en base a eso, pues, a las series americanas, que había una que me gustaba mucho, la de Miénteme, que precisamente a mí me encantaba, pero en otras muchas series, además recuerdo en C6 fue concretamente, como uno de los protagonistas dice, sé que está mintiendo porque por el gesto, por el giro de sus ojos estaba inventando, no estaba recordando. Entonces, mi gran duda es eso, es decir, si miras a la izquierda, si miras a la derecha mientes, si miras a la izquierda dices la verdad, o también es muy relativo. Para mí lo más importante siempre es mirar el contexto, ¿vale? Un error histórico que ha hecho que el lenguaje no verbal genere tanto miedo o tanta repulsión es que se tomaba algo como si fuese este gesto significa tal y va a ser así, tú estás cerrado siempre. Inamovible. Pues yo no soy partidaria de ese tipo de corrientes. Para mí es sobre todo importante el contexto. Entonces hay contextos donde yo quiero cerrar los brazos porque estoy mejor cerrada en mí misma, mirándome a mí misma. Eso no es ni cierre ni apertura, sino que estoy hacia mí. Más cómoda. Sí, normalmente, o sea, los gestos que hacemos siempre son porque estamos más cómodos que de otra forma, porque tú lo estás sintiendo dentro, ¿vale? Y respecto a las series, para mí el error grave que ha habido ahí es que ellos atribuyen un significado a un determinado movimiento y depende mucho del contexto. Entonces, en relación a lo que hablábamos de los ojos, cuando miramos a la derecha,
estamos recreando algo futuro. El futuro en realidad no lo conocemos, es imaginario. Por eso el ejemplo que tú has puesto de recrear algo. Entonces, si en el propio contexto a mí me piden que yo cuente algo de ayer, no tiene sentido que recree. Eso, o sea, en esa situación sí sería mentir, pero si a mí me piden, oye, ¿qué te gustaría hacer la semana que viene? Pues lo que yo debería hacer es recrear algo porque todavía no lo he vivido. Una última pregunta y ya te emplazamos para la semana que viene, porque a mí es que me fascina. El lenguaje no verbal a mí me fascina. La última pregunta es, por ejemplo, ahora se está llevando mucho en las empresas a la hora de contratar a personal, tener precisamente un experto en lenguaje no verbal para averiguar, supongo, más allá de lo que el currículum es. Porque, a ver, normalmente, seamos sinceros, los currículums siempre los... no se ajustan a la realidad. Se colorean un poco. Bastante. Entonces, debe ser por eso, para evitar futuros fiascos con el personal, futuros despidos innecesarios, es decir, cuidarte un poquito en salud a la hora de contratar al personal. Hombre, es una herramienta que yo creo que te da mucha información, igual que hay otro tipo de herramientas también que también dan tipo test de competencias, a través del lenguaje no verbal. Puedes conocer muchas cosas y ver si el perfil que se está presentando ahí se adapta al perfil que tú buscas. El problema de... Esto no es tanto lenguaje no verbal, pero a veces se miente porque se quiere cualquier cosa cuando luego eso no va a funcionar. Eso también es cierto. Lo más importante del lenguaje no verbal es que seamos auténticos y esa en realidad es la mayor clave de todo. Tú quieres comunica lo que tú eres y lo que tienes dentro de la mejor forma posible para que podamos llevarnos bien. O sea, podemos decir que el lenguaje no verbal es de alguna manera lo que nos sale de dentro hacia afuera. Somos nosotros expresando lo que sentimos o pensamos en ese momento. Efectivamente. Es la parte inconsciente que no podemos controlar. Incluso a veces, por ejemplo, en política les dan tips de... No, mira, mejor cuando des un discurso tienes que alternar las manos y mueve una mano y luego la otra y mueve una mano y luego la otra, porque se ha visto que siempre mueves la derecha. Eso sale por otro lado. Es decir, podemos controlar un ítem o dos, pero lo que tú tienes dentro sale. No podemos controlar 7 millones de ítems. Y tú que eres experta en esto, ¿te sueles dejar llevar por la primera impresión que te suele dar una persona? ¿Por sus gestos? ¿O siempre le das el digamos, para poder conocer exacto el margen de... Porque a lo mejor a ti la primera impresión de una persona por sus gestos, por esto que has comentado, no te causa buena impresión, tú le das ese margen para que se dé a conocer, o si ya la primera impresión de la persona te produce rechazo, intentas... Es que lo bonito en realidad del lenguaje no verbal es que ya las personas te dejan de producir rechazo o no rechazo, es decir, no conectas con si me cae bien o no me cae bien, simplemente ves su necesidad. Y entonces dices, pues esta persona tiene mucha más necesidad de reconocimiento, y si lo tiene yo se lo puedo dar. Esta persona tiene más necesidad de aceptación, pero lo bonito es que seas capaz de ver lo bueno que te puede dar cada uno, que no tiene por qué ser lo mismo. Un poco aportar lo que le falta a la otra persona sería, ¿no? Eso es. ¿Me puedes aclarar eso que me has dicho de nivel de aceptación? Es que me has dejado un poco... Vale, pues es como si para ti lo más importante de todo fuese el mundo emocional, ¿vale? Entonces, si tú entras a un sitio y de pronto notas rechazo, ya te bloqueas. Lo contrario de la aceptación es el rechazo. Vale. Es el mismo concepto en realidad. Entonces, cuando tú no aceptas, no digieres bien el rechazo, significa que lo que buscas es, por encima de todo, aceptación, que te quieran. Vale. Pues créeme que tu análisis ha sido pero muy acertado, totalmente. Sí. Nara, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. La semana que viene te esperamos aquí para que nos ilustres con lo que quieras llevar. Te lo dejo venga, que nos sorprendas. Muy porque a mí me ha gustado mucho, se me ha hecho muy cortito y yo estaría aquí toda la noche. Pero la semana que viene continuamos. Gracias de verdad por acompañarnos. Escuchamos música y en nada entramos en nuestra segunda hora. Hasta ahora.